minutos. La ficha técnica está publicada en la página de la FM. La ficha técnica de la encuestadora GAT3 la tienen ustedes a su disposición para la consulta. Hemos cumplido con todas las disposiciones que establece la ley electoral. Hemos nosotros además buscado una casa encuestadora que merezca credibilidad y confianza. La casa encuestadora en las pasadas elecciones en Colombia fue calificada por medios muy distintos y personas muy distintas a RCN como una de las más acertadas. El periódico El País de España la rankea en el número 1 de las encuestadoras españolas. Hablaremos con su director. Todas las preguntas que ustedes tengan serán preguntas que él nos va a contestar. Primera pregunta grande. Aquí está en la pantalla para quienes nos siguen a través de Red Más Noticias, nuestra tele internacional, todas las plataformas de streaming, los canales de cable en Estados Unidos y por supuesto nuestros seguidores en YouTube. Intención directa de voto a la presidencia. Repito, escenario todos contra todos, sin tarjeta. Es decir, son manifestaciones espontáneas de la gente. Y aclaro otra vez, para que no se preste a confusiones. ¿Esto es igual a una encuesta de primera vuelta? No, no es igual a encuesta de primera vuelta. Y no es igual a una encuesta de primera vuelta porque están incluidos todos los candidatos con manifestación espontánea. Don Daniel Jerez, ayúdeme con los resultados. Iván Cepeda. Por supuesto que sí, Juan. Iván Cepeda lidera la intención de voto en esta gran encuesta para RCN Radio con el 30% de la intención de voto, don Juan. Abelardo del Espriella. 22%. Paloma Valencia. El 3%. Juan Manuel Galán. 2%. Juan. Vicky Dávila. 2%. Juan Carlos Pinzón. 2%. Sergio Fajardo. 1%. Aníbal Gaviria. 1%. Juan Daniel Oviedo. 1%. Santiago Otero. 1%. María Fernanda Cabal. 1%. Que ya no está en el partidor, pero la gente espontáneamente la mencionó. Roy Barreras. 1% también, Juan. Camilo Romero. 1%. Enrique Peñalosa. 1%. Claudia López. 0,4%. Germán Vargas Lleras, igual que María Fernanda Cabal. Como es una respuesta espontánea de la gente, contestaron sí. Germán Vargas Lleras sí. Y él no ha dicho si está o no está. ¿Cuánto? 0,4 también por ciento. Mauricio Cárdenas. 0,3. Mauricio Liscano. 0,1%. En blanco. 5%. Otros. 2%. 1%. Ninguno. Ninguno dice 11% esta encuesta, Juan. No sabe, no contesta. El 14%. Si usted suma el en blanco, otro, ninguno y no sabe, no contesta, hay 31%. O sea, esas 4 categorías, no sabe, no contesta, ninguno, otro y en blanco, a estas alturas corresponde casi a una tercera parte de la muestra. Doña Darcy Quinn. Señor. Adelante, Iván Cepeda y Abelardo del Espriella. Pues como han aparecido en todas las encuestas realizadas por otros medios de comunicación, obviamente ahí hay una cantidad de diferencias en el tercer lugar. Un Sergio Fajardo con un 1% realmente sorprende porque ha aparecido con un 5 o 6%. Paloma Valencia, pues así es la nueva jugadora en la fuerza de en la gran consulta. Pues también un 3% en el general es bajito, pero la muestra como la tercera jugadora de todas maneras y una persona que está subiendo en el partidor. Así que pues hay sorpresas sin duda. Todos quedamos sorprendidos en esos terceros lugares y de ahí para abajo, pero en los 2 primeros pues se mantiene un poco lo que ha presentado otras encuestas. En algunas hay mayores diferencias, en otras están más cerca, en estas están un poco más lejos, 8 puntos de diferencia, pero es una realidad que Iván Cepeda y Abelardo de las Priellas son los que están liderando. Algunas personas preguntan cómo es posible que
la tercera persona quede tan lejos si va a haber una consulta. Claro, si usted suma el 3% de Paloma, el 2% de Galán van 5, el 2% de Vicky van 7, el 2% de Pinzón van 9, el 1 de Aníbal Gaviria van 10, el 1 de Juan Daniel Oviedo van 11 y el 1 de Enrique Peñalosa van 12 y el 0.3 de Cárdenas sería 12.3. Lo que pasa es que en este momento no es posible hacer esa suma, porque si Paloma ganara la consulta, y ya vamos a ver cómo se ve esa consulta, hay dos cosas que no se pueden saber. ¿Cuántos de los votos de los demás pasarían a Paloma? Eso no es automático, pero tampoco se puede saber cuál es el viento de cola, cuál es la fortaleza que adquiere si gana la consulta. Iván Cepeda se ganó una consulta y se disparó, más allá de lo que daba la consulta misma. Entonces, por eso esto no es un escenario de primera vuelta, hay que decirlo con claridad. Pero conversábamos hace unos segundos aquí de por qué, si vemos a un Sergio Fajardo en un 1%, por qué se pone como la segunda alternativa, como una tercería en todas las encuestas. Es decir, en los escenarios de segunda vuelta no lo comparan ni con Juan Manuel Galán, ni con Vicky Dávila, que está con el 2, ni con Juan Carlos Pinzón, lo comparan con Sergio Fajardo y con Paloma Valencia. Seguramente porque el doctor Fajardo venía marcando muy alto en las otras encuestas. Eso se lo vamos a preguntar al señor Narciso Muchavilla. Sergio Fajardo, en las manifestaciones espontáneas de la gente, aquí salió en el 1%. Y ese es el resultado de las encuestas. Hay encuestas que tienen unas características, hay encuestas que tienen otras características. Don Daniel Jerez, sí. Vamos a la pregunta de la consulta. Sí, señor. De la que se llama la gran consulta. Acá tenemos los resultados de la pregunta a la gran consulta por Colombia. Aquí hay una clara ganadora según esta encuesta de GAT3, Juan, y es la senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, con un 23%. Le sigue Vicky Dávila con una intención de voto en esta gran consulta del 8%. Juan Manuel Galán, 8%. Juan Carlos Pinzón, 6%. Juan Daniel Oviedo, 4%. Aníbal Gaviria, 3%. Enrique Peñalosa, que acaba de ingresar, recordemos, 2%. David Luna 1% y Mauricio Cárdenas también marca el 1%, ninguno 34%, Juan. Esos son los resultados para el tema de la gran consulta por Colombia, que recordemos es la consulta de los sectores de la centro derecha, del cual saldrá un solo candidato el próximo mes de marzo. 6-17. Hay que advertir que toda esta encuesta tiene un margen de error cercano al 3%. De manera que hay que poner un rango de 6%, 3 hacia arriba, 3 hacia abajo, para establecer las diferencias en los candidatos. Esto quiere decir que Paloma Valencia iría adelante muy por encima del margen de error y que los demás, quizás con la excepción de Luna y Cárdenas, estarían en una franja cercana, aunque Vicky, Galán y Pinzón aparecen arriba de los otros. Don William Calderón, su lectura sobre esta consulta. No, pero hay sorpresas, Juan. La verdad, tanto en esta como en la consulta de izquierda, pues son dos candidatos que claramente están zafados del lote, como se diría popularmente. En el caso de esta de la derecha, Paloma Valencia claramente va a ganar esa consulta, y en el caso de la consulta de la izquierda, pues Iván Cepeda es un candidato muy fuerte que no tiene ninguna amenaza dentro de los demás competidores de la consulta de la izquierda. Eso es lo que se muestra hoy, pero veremos porque en esta foto. De acuerdo. Pero a mí sí me sorprende, en esta foto. Perdona, a mí en sí esta me foto sorprende. También. A mí me sorprende porque en otras encuestas quienes iban más cercanos disputándose la consulta eran Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia. O sea, el primero, no había esa diferencia tan grande. Casi que en un empate. A mí me sorprende gratamente que dos mujeres estén liderando la encuesta de la gran consulta, o sea, de la centro derecha, que sean Paloma y más atrás Vicky Dávila. Pero de todas maneras sí me parece que digamos en la composición al interior de la gran consulta sí hay diferencias, porque se esperaba un Juan Carlos Pinzón de pronto mucho más cercano y disputando más la candidatura con Paloma Valencia. ¿Sabe que
sobre esta yo tengo una percepción como ciudadano. Es que esta consulta no se ha acabado de cuajar, igual que la otra. En esta consulta todavía está en desarrollo. Está en desarrollo, todavía habría una remota posibilidad de que dejaran entrar a Daniel Palacios. Los últimos entraron hace 2 días, hace 3 días. A mí, por el contrario, por ejemplo, o Fajardo. En el caso... Ya no puede. Fajardo dijo que no. Sí puede. Pero no puede entrar a la consulta porque él nunca manifestó su intención de participar en la consulta. Pero lo puede avalar otro partido y puede entrar. Bueno, puede ser un Tiene escenario. hasta el 8. De aquí al 8 de febrero pueden pasar muchas cosas. Yo lo que tengo la sensación es que esto está en movimiento, está en cuaje, esta consulta. La foto hoy, que eso es finalmente lo que es una encuesta, ¿no? Una foto en el día de hoy es que adelante y con ventaja significativa va Paloma Valencia. Hay otros que acaban de entrar. O sea, Peñalosa en la consulta lleva 2 días de campaña. Sí. Pinzón lleva 3 días. O sea, son candidatos que apenas están arrancando y habría que ver cuál es su desempeño. 621. ¿Y la consulta de izquierda, Daniel Jerez? La consulta de izquierda, denominada consulta del Pacto Amplio, Juan, por supuesto hay un claro ganador, no tiene rival por lo menos según los resultados de esta encuesta. Iván Cepeda, 34%, Roy Barreras, 4%, Camilo Romero, 33%. También una opción de ninguno, 44%. Pero me llama la atención que en esta consulta no se mide a Daniel Quintero, que también había manifestado su intención de participar en este proceso, Juan. Pero esos son los resultados hasta el momento. Don Santiago Ángel. Juan, pues teniendo en cuenta la fecha de la encuesta, en la ficha técnica que se realizó entre el 13 y el 15 de enero, uno podría decir que Iván Cepeda casi que sin hacer campaña, porque ha hecho un par de eventos que sí han sido multitudinarios. Recuerdo unas imágenes que estaba publicando la semana pasada en Pasto, pero no mucho más, pues tiene todas las consecuencias de las decisiones a fin de año del gobierno y especialmente la del salario mínimo. Esta es una encuesta que se realiza ya con la noticia del 23% del salario mínimo en diciembre, a finales de diciembre, por parte del presidente Gustavo Petro. Luego, pues esas decisiones del presidente seguramente lo han beneficiado y además sus competidores no marcan, ¿no? Es casi que un hecho que la izquierda se va a tener que unir alrededor de Iván Cepeda sin ninguna otra posibilidad. Y falta la de la gasolina, ¿no? Pero esa es la foto de la consulta de la izquierda, es decir, sí. Y Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo. Juan Fernando, hoy no los miden. Juan Fernando Cristo hoy está diciendo que tiene unas dudas. Hay una entrevista Clara López, con Daniel Quintero. Hay una discusión muy fuerte acerca de si puede entrar o no. Recuerden ustedes que el propio pacto le negó esa posibilidad. Todo eso lo vamos a preguntar al señor Narciso. Para mí hay una gran conclusión. Luego vamos a desagregar esto y a lo largo del programa vamos a estar analizando la encuesta. Para mí hay una gran conclusión. Hay un cupo para segunda vuelta que está prácticamente listo para Iván Cepeda. Y si todos los demás del centro hacia la derecha no buscan en algún momento algún camino de unión, va a ser muy difícil que lleguen a la cifra de Iván Cepeda. Y están divididos en esta muestra en varios candidatos. De la derecha, claramente, individualmente, el más fuerte por lejos es Abelardo del Espriella. Eso es la primera de las preguntas. Manifestación espontánea, Abelardo del Espriella muy lejos. Pero sumados todos los demás que están en una consulta, se puede generar una dinámica que haga interesante además, esa emulación, pero sobre todo necesaria si quieren derrotar a Iván Cepeda. Pero el problema es que en los escenarios de segunda vuelta, ninguno le gana a Iván Cepeda según esta encuesta. Ninguno. Al señor Abelardo no le alcanza. Pero no, es que ahí no cuentan las eventuales alianzas que se puedan hacer para acomodarse en esa segunda vuelta. Lo que dice Juan creo que tiene mucho sentido, y el análisis que hago yo también respecto de... A la gente le preguntan, si usted está entre este y este, a la gente le preguntan si está entre... Pero no lo hace ninguna encuesta. No lo hace ninguna encuesta, exactamente. Es un movimiento, es una jugada política que tendrían que hacer los candidatos para mostrarse fuerte en esa segunda vuelta. Es decir, si no comen del voto de la derecha y del centro,
no saldría un candidato que pudiera derrotar a Iván Cepeda en segunda vuelta. Profesor Fernando Quijano. Don Juan, bienvenido. Bien, no es que no me había visto. De menos. No, estaba aquí. Usted no me había visto, pero como estaba es aquí presente. Apenas justo y necesario, el profesor Quijano disfrutó de unos días de vacaciones y aquí lo tenemos de vuelta. Bienvenido, profe. Oiga, ¿sabe qué veo yo de esta encuesta, don Juan? Obviamente lo de Paloma es la primera encuesta que mide la potencia del Centro Democrático en la gran consulta. Ahora, el reto de Paloma Valencia y del Centro Democrático es si puede convertir ese 23% en un 15% o en un 16% y que se le acerque a Abelardo de la Espriella. Porque ese 3% claramente no mide, porque miremos que los votos de Oviedo, los votos de Mauricio Cárdenas, la intención de voto, pues no la refleja la encuesta donde ella saca el 3%. Es qué estrategias van a hacer para que todos estos personajes que se supone van a perder, porque eso es lo que dice la encuesta, se trasladen una intención, porque si es un poco, y hay que medirlo de esa manera, un 3% sigue siendo muy poquito. Y la otra pregunta, pues que esta sí me parece que es el verdadero hallazgo de la encuesta, que Santiago Botero, doña Darcy, saque doble a Claudia López y ¿es un poquito más de Fajardo o igual? Igual A Fajardo. Pues hay que preguntar a los encuestadores. Sí, es el doble. Esos son de esas... Y Fajardo saca uno. 6.26. La verdad es que todos los que estén por debajo del 2.8, por debajo de esa cifra, están en el margen de error. Ahora, Juan, ¿será que lo que está mostrando esta foto de esta encuesta es un escenario muy parecido al que se dio en Chile? Es que recuerde que en Chile, en todas las encuestas aventajaba Jara del Partido Comunista y solo en segunda vuelta, cuando se dieron esas alianzas a las que yo digo se podrían dar en Colombia, Kast fue finalmente el que recogió todos esos votos que estaban dispersos y que acumuló en la derecha un contrincante que pudiera hacerle frente a Jara. Depende cómo marche la consulta. La consulta puede disparar a quien la gane y también en la consulta hay que ver cuáles son las relaciones frente a Abelardo de la Espriella. Fíjese, por ejemplo, que Vicky Dávila ha sido contundente en que ella no quiere ir con Abelardo de la Espriella. Habría que ver eso cómo ocurre. Y cuando hay dos que van tan disparados del lote, que es otra pregunta que vamos a analizar a lo largo del día, esa polarización, cómo los va fortaleciendo a esos dos. Un comentario, don Juan. Las elecciones presidenciales y las elecciones al Congreso son ante todo maquinarias electorales. Aquí influyen unos concejales, unos diputados, unos representantes, unos senadores, porque son los que hacen micropolítica, son los que se reúnen con las juntas de acción comunal, con los barrios. Y uno ve, por ejemplo, un partido liberal que en la misma encuesta lo pone en el tercer lugar en intención de voto al Congreso, que los votos de los liberales no están en ninguna consulta a la presidencia. Y uno dice, las encuestadoras, ¿será que sí llegan a ese voto profesional, a ese voto de cacicazgo, a ese voto regional? Porque me llama la atención, Darcy, me llama la atención que, por ejemplo, el partido de la U, según esta encuesta, creo que va a sacar un senador. Creo que es el 0.4. Ya veremos. Y es el partido de la U. Pero es que yo creo que la gente no tiene tampoco tan claro, la gente no vota por partido. La gente yo vota creo que de aquí a marzo sí ya... Por personas, pero creo que no tiene Acabo claro de hacer un recorrido en Colombia. Pero Acabo de hacer un buen recorrido por Colombia. Santi, disculpa, y veo mucha valla. Veo muchos candidatos hasta de un solo ojo que no se ven aquí en Chapinero ni en Teusaquillo. Veo mucha actividad política en las regiones, mucha actividad. Entonces yo digo, estas encuestas tienen que alcanzar a medir eso, porque es ahí donde llegan unos senadores X con 120.000. Vamos a presentar después de las 8 la encuesta de Congreso. La encuesta de Congreso que, como lo señala Fernando Quijano, es muy interesante. Santiago Ángel. Juan, no, lo que pasa es que en el comentario de Darcy, que creo que tiene razón en que la gente no tiene en el imaginario la mayoría de partidos, pero fíjese lo que pasa aquí. Sí tienen en el imaginario al Pacto Histórico y al Centro Democrático, en todo caso.
con el 23% y el 15% del Centro Democrático. Entonces uno revisa que eso tiene coherencia con el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, y la candidata que va ganando en la consulta de la centro derecha, que es Paloma Valencia. Los otros partidos no tienen la misma recordación quizás y no están en el imaginario de las personas, pero el Pacto y el Centro Democrático, que son los que están lineando también a Iván Cepeda, y en la derecha a Paloma Valencia, la gente sí los tiene claros. Miren, un punto que es clave sobre la consulta de izquierda. Nosotros, y entiendo que el encuestador seguramente procedió así y se lo vamos a preguntar, no pueden meter en la consulta de la izquierda a personas que no han aceptado en la consulta de la izquierda. Es que esa consulta de la izquierda hoy tiene un comunicado. Un comunicado. Y los que están en el comunicado son los que están aquí. ¿Cómo vamos a meter a Quintero en una consulta en la que ellos han dicho que no lo aceptan? En esa consulta. Si ellos no lo aceptan, ¿cómo va a preguntar el encuestador? No se puede medir. No se puede medir. Entonces, a quienes están haciendo esas preguntas, la respuesta es clara. Pues no lo han aceptado. Toca hacer la pregunta sobre los 3, que son los que van y que han aceptado en este momento. 6:31, ya regresamos.